Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Gracias damos a Dios que nos permite continuar con la lectura bíblica matutina. Quiero aprovechar, antes de que busquemos la lectura bíblica, para enviarle saludos y para agradecerle que comparta el enlace con sus contactos y que nos acompañe a la hora que sea. Muchas gracias. Pero también, sobre todo, agradecerle sus oraciones. Que Dios le bendiga. Le invito para que sigamos orando por las necesidades que nos están pidiendo y también por nuestros hermanos y por todos los habitantes de Acapulco. Sigamos orando porque aún la situación que ellos están viviendo sigue siendo complicada. Así que le voy a pedir que prepare su Biblia en el capítulo 21 del versículo 23 al 27 del Evangelio de San Mateo. Mientras usted ubica la lectura, también queremos agradecerle que se haya suscrito y que haya usted también tomado el tiempo para escribir sus saludos y sus comentarios. Así que pues vamos a dar inicio con esta lectura de la palabra de Dios. Mateo 21, del 23 al 27. Dice la palabra de Dios: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Vamos a hacer unas breves consideraciones de estos versículos y al final vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a entender la palabra y que aplique también la palabra a nuestro corazón. Así que primeramente vamos a dar un breve contexto de estos versículos. Y lo primero que podemos decir es que el martes de la semana en la que se están dando estos acontecimientos, la última semana del Señor Jesús, recordemos que fue un largo día de predicación ese día. Él enseñaba y a la vez estaba enfrentándose con los líderes de los judíos. Cuando ellos exigieron saber con qué autoridad hacía Jesús estas cosas, evidentemente se referían a la purificación del templo que había acontecido el día anterior. Recordemos, hermanos, que Jesús supo muy bien cuando hacía las cosas, en qué momento y en qué lugar. Pero también debemos recordar en ese momento que en aquella ocasión había muchos peregrinos en la ciudad para la Pascua. Así que normalmente esa multitud hubiera sido una semana ocupada y muy rentable para los cambistas y los comerciantes que se acercaban al templo o que vendían sus productos, como lo vimos en la lectura anterior. Era una semana muy rentable para estos cambistas. Así que cuando Jesús interrumpió el desarrollo de sus negocios en el templo, podríamos imaginarnos algo parecido a clausurar un centro comercial al comienzo de la tercera semana de diciembre. Así que los jefes de los sacerdotes esperaban recibir una gran parte de las ganancias que se generarían en esa semana. Por eso no es sorprendente que estuvieran tan trastornados y furiosos contra Jesús. Pero también, hermanos y amigos, la pregunta de la autoridad fue la misma que le habían hecho antes a Juan el Bautista en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, ellos se consideraban autoridades.
El punto de la pregunta a Juan y el de la pregunta a Jesús era el mismo. En otras palabras, nosotros no lo autorizamos. No autorizamos a que hagan lo que están haciendo. Entonces, ¿ustedes quién se creen que son? Eso es lo que estaban diciendo los jefes de los sacerdotes. También recordamos que Juan respondió a la acusadora pregunta diciendo: yo os bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esa fue la respuesta de Juan cuando le preguntaron que con qué autoridad hacía las cosas que él hacía en el capítulo 1, cuando él decía: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y le preguntaron: ¿y con qué autoridad haces estas cosas? Así que él contestó justamente lo que acabo de mencionar, que él dijo, en otras palabras: yo lo hago en la autoridad del que ustedes no conocen, el que viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Queridos hermanos y amigos, por eso fue muy apropiado que cuando le preguntaron a Jesús con qué autoridad hacía esas cosas, él les respondiera con una pregunta respecto a la autoridad del bautismo de Juan. Al responder a la pregunta de los líderes judíos, con esta pregunta, Jesús no estaba participando en un juego de palabras para evitar a sus enemigos. Si ellos hubieran respondido su pregunta, habrían tenido la respuesta de quién era él y qué había venido a hacer, pues Juan ya lo había anunciado. La pregunta de Jesús es en realidad un llamado al arrepentimiento, una invitación de última hora a creer en Él como el Salvador. Este llamado final al arrepentimiento y a la fe es el corazón de la parábola que el Señor Jesús nos va a decir a continuación en la siguiente lectura que veremos el día de mañana, la parábola de los dos hijos. Pero por lo pronto, terminamos aquí estas consideraciones y lo que le pido es que oremos y que nosotros en nuestra oración podamos abrirle el corazón al Señor y decirle: Señor, nosotros sabemos quién eres tú y con qué autoridad haces las cosas, porque se te ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ante tu nombre tiembla la tierra y todo lo que hay debajo de la tierra y por encima del cielo, porque tú eres Señor. Oremos, hermanos y amigos, y también pidamos por las necesidades. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas y nos recuerdas que tú eres de quien se habló en el tiempo antiguo, de quien Juan dio testimonio con esas palabras tan hermosas que respondió a los jefes de los sacerdotes cuando él le dijo claramente que él era la voz de uno que clamaba en el desierto, y esa voz era: enderezad el camino del Señor. Y por eso nuestro corazón te confiesa como nuestro Salvador y Señor. Pero también te pedimos por las necesidades, te pedimos por las peticiones de oración. Señor Jesús, obra en misericordia. Tú tienes autoridad, creemos en tu autoridad y en tu poder. Padre, te lo pedimos con todo el corazón. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana y amigo. Siga escudriñando la palabra de Dios y dígale al Señor que le haga entender su palabra y que le dé discernimiento para aplicarla a su vida. Por lo pronto, deseo que Dios le bendiga y no se pierda la próxima lectura bíblica matutina, porque aquí le esperamos a la misma hora. Por lo pronto, deseo que la paz de Dios sea con usted.